Bueno, buenas tardes. Me gustaría agradecer a quienes están en la sala de Zoom, como a los que se nos están viendo mediante Facebook. Soy Marina Jaramar Enríquez Martínez y estaré coordinando la presentación de hoy. Y bueno, daremos inicio a la sesión del seminario de acciones colectivas y mecanismos gubernamentales con la ponencia de hoy de la maestra Alicia Martínez Cruz. En un momento, antes de iniciar, explicaré o mencionaré un poco de la trayectoria de la maestra. Y bueno, es licenciada en Administraciones Públicas por la Universidad de la Sierra Sur, maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es doctorante en Investigación en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, que es la FIASCO. Sus temas de interés en la investigación han sido orientados en la interacción entre estudios de género, políticas públicas, participación política, sistemas normativos internos y ciudadanía. Sus últimas publicaciones han sido Participación política de las mujeres en el Congreso Local de Oaxaca entre 2016 y 2019 hacia la igualdad sustantiva, y otra publicación que ha tenido es Introducción de las cuotas de participación a la paridad en México. En un momento pondré su presentación. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco por esta oportunidad de participar en este seminario. Y pues bueno, yo les voy a platicar un poco sobre el tema de la violencia de género y las mujeres indígenas. Por favor, la siguiente. Perfecto. Gracias. Bien, entonces el tema del que les voy a platicar es esta vinculación entre las mujeres indígenas ante esta situación de la violencia de género que viven, ¿no? Este elemento que ya en otras sesiones hemos hablado de pues de la violencia de género como un problema que de manera, un problema público, ¿no? Que de manera, pues cada vez más aguda viven las mujeres y en esta sesión pues vamos a ver qué sucede de manera particular con el caso de las mujeres indígenas. La siguiente, por favor. Antes de empezar, la sesión va a estar estructurada de la siguiente manera. Primero les voy a platicar sobre esta situación de la violencia de género contra las mujeres indígenas, sobre esta problemática, la singularidad que entraña este problema público. Y posteriormente les voy a compartir sobre un trabajo de investigación como parte de mi formación actual que tengo de estudios de doctorado. Entonces, como parte de esa investigación doctoral, les voy a presentar el trabajo que estoy realizando, donde vinculo el elemento de la violencia de género contra las mujeres indígenas y un tema también del cual ya se ha hablado en las sesiones anteriores, que tiene que ver con la alerta de violencia de género. Bien, entonces empezamos platicando sobre esta cuestión de la violencia de género contra las mujeres indígenas y cómo se va configurando este problema público, ¿no? Pues la violencia contra las mujeres pues es un problema generalizado, ¿no? Es un problema de derechos humanos, es un problema de salud pública, pues que afecta no solamente a las mujeres, sino es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? Que ocasiona daños a las familias, que ocasiona daños a la sociedad, que ocasiona daños a las comunidades y también a las instituciones. Entonces, este problema, pues, de la violencia de género contra las mujeres es un problema que obstaculiza también el desarrollo, obstaculiza la democracia y obstaculiza también la gobernanza. Entonces, eh, pues a partir del trabajo tan importante que han realizado colectivos de mujeres, organizaciones feministas, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, también el trabajo que han hecho mujeres desde cargos públicos, ¿no? Que han logrado acceder a estos cargos públicos y pues también de la presión de organismos
internacionales es que este problema llega a la agenda pública de los gobiernos y no solamente a la agenda pública nacional, ¿no? Sino a la agenda pública internacional como un tema apremiante que requiere pues la atención pública pues para generar una serie de mecanismos, de herramientas, de políticas públicas que logren abatir esta situación tan compleja, este problema público tan complejo. Entonces, históricamente, pues la violencia contra las mujeres ha sido una constante, ¿no? Ha sido una constante y la violencia contra las mujeres pues constituye una violación a los derechos humanos y esto pues deriva, ¿no? De esas condiciones de desigualdad, de subordinación, de discriminación, principalmente desde un sistema patriarcal que históricamente se ha validado. Y digo principalmente porque no es el único sistema del que se ha gestado la violencia contra las mujeres, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante, cómo convergen diferentes sistemas de opresión y que en el caso de las mujeres indígenas, pues tienen sus particularidades, ¿no? En alguna ocasión lo platicaba con algunas compañeras sobre la singularidad que tiene la violencia de género contra las mujeres indígenas y algo que veíamos es, o que me comentaban es, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque de pronto se piensa a la población indígena como un todo homogéneo, ¿no? Si bien este tema pone sobre la mesa que los problemas públicos tienen que ser analizados desde su complejidad, desde su multidimensionalidad, y que en el caso, por ejemplo, de la violencia de género contra las mujeres, pues es importante dar cuenta que las mujeres no somos homogéneas, ¿no? Que hay mujeres indígenas, que hay mujeres afrodescendientes, que hay toda una diversidad, ¿no? Y que más bien no es que, digamos, esta situación de violencia que viven tiene sus particularidades y es algo que se debe de considerar en el diseño de las políticas públicas y en las posibles soluciones que se vayan tejiendo desde los gobiernos, pero también desde las organizaciones, por ejemplo, de la sociedad civil, de las organizaciones comunitarias. La siguiente, por favor. El reconocimiento de la violencia de género como un asunto de agenda pública, ¿no? De entrada, pues el problema de la violencia de género, inicialmente se había considerado como un problema del ámbito privado, ¿no? Como un problema que le competía únicamente, pues, a las familias, y que el Estado, que las organizaciones, pues, no tenían ninguna, pues, no tenían que intervenir en esos procesos como privados, ¿no? O en esas situaciones o problemas particulares. Sin embargo, como les mencionaba, esta movilización y el trabajo tan importante que han hecho los colectivos de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, etcétera, pues han hecho visible que la violencia de género pues es un problema público y esa presión tan fuerte de visibilizar el problema, de dar cuenta que también lo privado es público, y que también lo que sucede dentro del hogar y esa violencia también de género que se da fuera del hogar, pues también necesita una atención urgente. Entonces, ese reconocimiento de la violencia de género, pues a lo largo de varios años, de varias luchas, de poner sobre la mesa pues estas demandas, ha hecho que se incorpore a la agenda pública y eso implica pues la exigencia, ¿no? De recursos, de políticas que traduzcan esa legalidad y esa normatividad en una institucionalidad eficiente, ¿no? Es decir, que toda esa normativa que atiende, que está orientada a atender, a prevenir, a erradicar la violencia de género, pues que efectivamente se traduzca, ¿no?
en acciones que permitan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y particularmente pues del derecho a una vida libre de violencia. Entonces, estas luchas de las organizaciones feministas y sociales de las mujeres pues han logrado pues me atrevo a decir que han logrado que se inserte en el tema en la agenda pública. Sin embargo, me parece que el reconocimiento pues es todavía un pendiente, ¿no? O sea, un reconocimiento sentido, un reconocimiento que implique un compromiso y pues también la comprensión, ¿no? Del problema público en toda su complejidad. ¿No? Y entonces, sin embargo, a pesar de que hay varios pendientes en que haya un reconocimiento efectivo, parece que este reconocimiento, al menos legal, normativo, pues ha impulsado algunos marcos de protección y derechos que el Estado mexicano ha suscrito, ¿no? Y por qué hablo primero pues de este reconocimiento de la violencia de género de manera general, pues porque este contexto general de derechos humanos en las últimas décadas pues ha construido marcos de protección y de reconocimiento pues de los derechos de sectores específicos, ¿no? Como es la población migrante, como es la infancia, como son las mujeres y los pueblos indígenas, ¿no? Como son los jóvenes, etcétera. Entonces, esto ha dado pie a que se desarrollen pues otros derechos, ¿no? Los denominados derechos de segunda generación, de tercera generación, etcétera, que pues vienen ampliando no, los derechos, no solamente civiles y políticos, sino también estamos hablando de estos derechos sociales, de estos derechos culturales, de los derechos de los pueblos indígenas, del reconocimiento de los pueblos indígenas. Y entonces, en este proceso, cuando se da pues este reconocimiento de los pueblos indígenas, pues este reconocimiento de que existen derechos y vulneraciones de estos derechos que se han vulnerado, por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres indígenas, estos, esta, estos derechos diferenciados para estos distintos sectores de la población que se han encontrado pues generalmente a los márgenes del sistema, pues han hecho y han dado la apertura a que se haga visible las problemáticas específicas de las mujeres indígenas, ¿no? Este, y esta ampliación de los derechos humanos, pues de alguna manera ha auspiciado pues avances en el reconocimiento de estos derechos específicos de las mujeres indígenas y el desarrollo de instrumentos de protección o de exigibilidad de los mismos. Sin embargo, hay muchos pendientes al respecto y más adelante lo voy a compartir. La siguiente, por favor. Bueno, en esto que les he comentado, pues a pesar de esos avances normativos, que si bien algunos han sido significativos, pues a la fecha en el país existe todavía una brecha en la implementación, en el ejercicio sustantivo de estos derechos reconocidos a la población, principalmente a las mujeres indígenas, y son un desafío importante porque tienen que ver incluso con el reconocimiento de las mujeres indígenas y de sus pueblos como sujetos de derecho, como sujetas de derecho, ¿no? Entonces, digamos que en el caso de las mujeres indígenas, en esta lucha que han emprendido desde sus procesos organizativos particulares en sus comunidades, pues las mujeres indígenas, por un lado, han puesto sobre la mesa la defensa de una identidad de su etnia, ¿no? De una identidad como pueblo, de la defensa de sus derechos como pueblos indígenas, como pueblos zapotecas, como pueblos ayuk, etcétera. Y por el otro lado, también reivindican sus derechos individuales, ¿no? Sus derechos individuales desde una identidad de género, ¿no? Su derecho a una vida libre de violencia, su derecho a la participación política. Entonces,
pues las mujeres pues han hecho eso, ¿no? De poner sobre la mesa, por un lado, la lucha por sus derechos individuales y la lucha por sus derechos colectivos. Y claro, esta lucha, este proceso que han emprendido las mujeres para el reconocimiento de sus derechos, pues es una lucha que tiene tensiones, ¿no? Que tiene tensiones porque por un lado implica esta paradoja que existe entre, entre los derechos colectivos y los derechos individuales, ¿no? La defensa de sus derechos como pueblo y pues también poner sobre la mesa que dentro de sus comunidades las mujeres indígenas también viven una violencia, ¿no? Al exterior de sus comunidades viven esta violencia pues institucional, estructural, una violencia que no tiene que ver únicamente con un sistema patriarcal, lo que les comentaba hace rato, sino también tiene que ver con un sistema racista, ¿no? Tiene que ver con un, con una dinámica clasista también, ¿no? Tiene que ver con una violencia institucional por parte del Estado, tiene que ver con una violencia histórica, ¿no? Desde la conquista, ¿no? Entonces tiene que ver también con esta violencia que se entraña desde el sistema capitalista. Entonces, pero también dentro de sus comunidades viven una violencia que pues está vinculada pues con sus prácticas organizativas, ¿no? Con su organización comunitaria indígena que vincula, por un lado, no solamente una organización cultural, sino también una organización social y una organización política que todo el tiempo está pues entrelazada, ¿no? Y bueno, entonces en ese proceso pues tenemos ahí que existe esa brecha para el reconocimiento efectivo de los derechos y pues digamos es un gran desafío porque tiene que ver con el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres como sujetas de derecho, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, que el que las mujeres indígenas puedan ejercer, puedan gozar de los derechos a una vida libre de violencia, pues implica un proceso complejo y pues tiene que ver, ¿no? Con esta lucha de sus derechos como mujeres y sus derechos como pueblos indígenas que a partir de, pues de 1994, cuando se dio lo del movimiento zapatista, pues fue cuando se hizo más visible la demanda y la exigencia de mecanismos, de accesos, de las condiciones para que pudieran ejercer sus derechos. Desde antes ya había un trabajo de las mujeres desde sus comunidades para poder gozar de los derechos humanos, ¿no? De sus derechos como mujeres también y como pueblos, pero a partir de 1994 fue cuando se acentúa aún con más fuerza esta, esta lucha, ¿no? Este trabajo desde las comunidades indígenas por parte de las mujeres. Entonces, pero a pesar de, pues, de todo este trabajo que les he comentado, lamentablemente la situación de la violencia de género que viven las mujeres indígenas aún sigue estando invisibilizada, ¿no? Y aún está invisibilizada en el sentido en que cuando, digamos, de las políticas públicas que se han implementado al respecto, de la normatividad, aún con los avances que hay, pues la situación particular, contextual, singular de la experiencia de las mujeres, de cómo viven la violencia, pues no es reconocida y es invisibilizada. Entonces, en el caso particular de la violencia feminicida, pues la situación es aún más compleja, ¿no? Si con base en los estudios que existen al respecto, las estadísticas, etcétera, vemos que
los gobiernos, el problema y los feminicidios de las mujeres no importa, mucho menos importan los feminicidios, la violencia de género que viven las mujeres indígenas, ¿no? Y, y pues el hecho de que esta violencia esté invisibilizada y que el problema persista, o sea, el problema de la violencia de género persista, pues da cuenta de que este problema debe de ser analizado y también atendido desde su multicausalidad y tiene que ser en relación con las desigualdades pues que atraviesan las sociedades contemporáneas. Es decir, analizarlo no únicamente desde un sistema patriarcal, ¿no? Sino analizar los diversos sistemas de opresión que se traslapan y que generan condiciones y situaciones más complejas de la violencia de género que viven las mujeres indígenas, ¿no? De esa experiencia de la violencia cotidiana que viven las mujeres indígenas que, pues que queda invisibilizada. La siguiente, por favor. Acá en esta lámina les muestro algunos porcentajes con base en un estudio de los más recientes. Es un estudio de Bonfil Paloma, de Marinis, de Rosete y Martínez, de una investigación que hacen, creo que es una investigación como pues digamos como muy completa, me atrevo a decirlo, en el sentido que pues que integran a mujeres indígenas, que participan mujeres indígenas en el proceso mismo de esta investigación, y es una investigación donde analizan la situación de la violencia de género que viven de manera particular las mujeres indígenas, ¿no? En el país. Y entonces, digamos, existen eh, pocos datos que den cuenta de esta situación de la violencia de género que viven las mujeres indígenas. Me refiero de manera particular a las estadísticas y con base en este estudio y con base en datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas al 2017, se estima que el 59% de las mujeres indígenas han experimentado algún tipo de violencia, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral a lo largo de su vida. Como les comentaba, hay pocas estadísticas oficiales en el país que den cuenta de la violencia que viven las mujeres indígenas. Y pues se adolece, ¿no?, de estos datos estadísticos que estén desagregados y que sitúen la problemática pues de las mujeres indígenas, de la experiencia de vida frente a este problema y las necesidades que ellas tienen, pues quedan invisibilizadas, ¿no? En las cifras que, digamos, que se tienen por parte del INEGI, por parte de la CONAP, por ejemplo, pues de pronto esta especificidad, ¿no?, de la situación particular de las mujeres indígenas queda como de lado. Entonces, eh, pues este estudio que estas académicas desarrollan, pues dan cuenta, ¿no?, de qué sucede con este problema, ¿no? El 50% de las mujeres viviendo esta situación de violencia, pues es un dato fuerte y alarmante. La siguiente, por favor. Y otro de los estudios que también eh, digamos, dan cuenta de esta problemática de que se adolecen de estadísticas oficiales para ver eh, cuál es la situación de esta problemática de las mujeres indígenas. Es el estudio de Figueroa y Sierra del año 2020, y ellas dan cuenta que pues a pesar de que se adolece de datos estadísticos oficiales desagregados de esta situación, pues que los colectivos, tanto estatales como locales, pues han logrado hacer este registro, ¿no?, de los feminicidios, de los asesinatos de mujeres, y han adquirido mayor visibilidad y van dando cuenta que pues es un problema, ¿no?, que es fuerte y que se está agudizando en las comunidades y particularmente en las comunidades indígenas. Entonces,
digamos que este problema de la violencia de género es un problema que se va agudizando por diversas barreras, ¿no? Por acá, en la lámina doy cuenta, pues, por un lado, estas barreras económicas, ¿no? Existen barreras económicas como la pobreza, como la marginación, que van dando cuenta o van agudizando más esta situación que viven las mujeres indígenas en sus comunidades, ¿no? O las mujeres indígenas que incluso no están en sus comunidades, que se van a las ciudades y que viven esta situación. Otra de las barreras también son las barreras históricas, las barreras culturales, ¿no? ¿A qué me refiero con este tipo de barreras? Pues me refiero a las dinámicas, a los procesos de discriminación que existen en el país, de los que poco se habla, pero existen en el país estas dinámicas de discriminación, de racismo institucional y también de estereotipos de género, ¿no? Esta barrera cultural de los estereotipos de género que, por ejemplo, cuando las mujeres indígenas acuden a instituciones públicas para la atención de la violencia de género, para la impartición de justicia, ¿qué es lo que sucede? Pues generalmente se dan dinámicas de revictimización, ¿no? Para acceder a la atención de la violencia de género. Y también la normalización de la violencia, y también la justificación de esta violencia. Entonces eso hace que, por ejemplo, si una mujer o si las mujeres, en el caso, por ejemplo, de las mujeres indígenas, eh, deciden acudir a estas instituciones para pedir el apoyo y hay una revictimización y una normalización de esta violencia, pues difícilmente van a volver a ir, ¿no? Porque más allá de tener un apoyo y una atención, pues reciben mayor violencia, ¿no? Esta violencia institucional. Otra de las barreras que están presentes y que agudizan esta violencia tiene que ver con barreras materiales de infraestructura, ¿no? Que tiene que ver con las vías de comunicación, ¿no? Este, pues las vías de comunicación, hay muchas comunidades indígenas donde la misma geografía dificulta, por ejemplo, posibilidades óptimas, por ejemplo, del acceso al internet, a los medios de comunicación, etcétera. Entonces eso genera mayores complicaciones, ¿no? También la lejanía de las instituciones que brindan atención, generalmente en las comunidades indígenas. Eh, por ejemplo, en el caso de Oaxaca está la cabecera municipal y luego tienen sus agencias y pues de la agencia municipal para llegar a la cabecera municipal o hasta la capital del estado, o sea, a veces tienen que hacer un recorrido muy largo de transbordar y en horas, pues a veces unas 10 8 horas de viaje, ¿no? Entonces, esa lejanía, pues también genera complicaciones. También las complicaciones para que las mujeres puedan salir de sus comunidades, dada la geografía accidentada, ¿no? Este, también el otro problema al que se enfrentan tiene que ver con la falta de traductores, ¿no? La falta de traductores, también las dificultades de salir de sus comunidades porque no hay una red de apoyo que las puedan que les puedan, por ejemplo, cuidar a los hijos para que ellas puedan ir a las instituciones gubernamentales, pues para la atención de la violencia de género, ¿no? También eso genera complicaciones. Y otra de las grandes barreras tiene que ver con las barreras legales, ¿no? Por un lado, pues hay una limitada jurisdicción para atender algunos delitos. Es decir, desde su jurisdicción, eh, pues de pronto hay algunos delitos vinculados con digamos, hay algunos, sí, algunos delitos vinculados con esta problemática que no pueden ser atendidos por las autoridades comunitarias, por las autoridades indígenas, ¿no? O a veces, por ejemplo, las comunidades indígenas, pues no, digamos que temen digamos, temen atender ciertos casos también porque
porque piensan que pueden violentar los derechos humanos. Un ejemplo, hace poco platicando con un colectivo que participó en la implementación de acciones para la atención de la violencia de género, me compartía en una entrevista del trabajo de investigación que estoy realizando que en una comunidad una mujer terminando un taller se acercó para decirles a estas integrantes del colectivo que sí le podían dar asesoría porque sufría de violencia por parte de su pareja, pero que ella no quería demandar. Ella lo único que quería era sacar las cosas de su casa e irse a casa de sus papás, porque temía que esa situación de violencia terminara en feminicidio, porque ya en la comunidad se había presentado un feminicidio y, y tenía miedo de estar en las cifras, ¿no? Entonces, compañeras que estaban en ese colectivo le dijeron que iban a hablar con que fueran con la autoridad municipal para exponerle la problemática, y que le dieran pues una orden de protección, para que pudiera sacar sus cosas y ella se pudiera ir a su casa, ¿no? Sin necesidad de poner una demanda, porque ella no quería hacer eso, por todo lo que implica, porque implica ir hasta la capital, implica ir hasta la cabecera municipal, y entonces todas estas barreras, ¿no? Que de pronto no hay transporte, que te cobran muy caro la cuestión económica, no te alcanza para ir muchas veces, para darle continuidad a la denuncia, ¿no? De esta situación, con quién dejan a sus hijos, etcétera. Entonces ella decía que no, que lo único que quería era ir por sus cosas e irse a casa de sus papás. Entonces, estas compañeras fueron con la autoridad, eh, este, con el agente municipal, y le dijeron pues que podían, tenían esa facultad para la orden de protección y que la acompañaran con una patrulla para que ella fuera a traer sus cosas y que la patrulla la acompañara para ir a dejar las cosas a su casa. La autoridad municipal dijo que incluso conocía a esta persona que ejercía violencia contra esta mujer, pero que era, primero, que era un problema de la familia y que en esos problemas ellos no se meten. Entonces ellas les explicaron pues que en ese municipio ya se habían dado casos de feminicidio y dijeron que sí, que ellos sabían, pero que no sabían que eso era feminicidio. Y les explicaron y le dijeron que podían emitir una orden de protección para ayudar a esta mujer para que no viviera o no tuviera un final, ¿no? Como otra mujer de la comunidad. Entonces, ellos dijeron, pero es que si hacemos eso, nos podemos meter en problemas con derechos humanos. Entonces, derechos humanos nos puede decir, porque estamos entrando a una casa, pues, privada, y eso nos puede generar complicaciones y nosotros tenemos miedo porque pues, nos vamos a meter en un problema con derechos humanos. Entonces, ellas les explicaron que no, o sea, que tenían esa facultad y lo hicieron, y entonces fue la patrulla, acompañó a la señora y fueron por sus cosas. Ahí estaba el agresor al ver la patrulla no hizo nada, ya sacó sus cosas, la fueron a acompañar a su casa y, y así, ¿no? Así se presentó esa situación. Entonces, eh, se presenta esa dinámica, ¿no? También de que en algunos casos hay una limitada jurisdicción y en algunos otros casos también las autoridades, pues por un lado está presente los estereotipos de género, la revictimización, y por el otro lado también que su actuar puede traer consecuencias, por ejemplo, con derechos humanos, ¿no? También otra de las barreras legales tiene que ver con que alguna normatividad local o estatal no prevé medidas que protejan los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. O sea, esto tiene que ver con eh, procesos de armonización normativa, ¿no? Por ejemplo, en los bandos de policía que se tienen en las comunidades,
que pues no se prevén estas medidas, mucho menos se prevén protocolos de atención de la violencia de género. En el caso de las comunidades indígenas, pues el elemento oral en sus procesos de impartición de justicia, pues es una constante. Entonces, digamos que ahí hay un elemento, ¿no? Pues que también va fungiendo a veces como una barrera cuando no se consideran pues estas medidas que protejan a las mujeres que viven situaciones de esta naturaleza. Y también el otro elemento que tiene que ver con el pluralismo jurídico, ¿no? Con un pluralismo real donde acá está inmerso el elemento de, por un lado, que hay una justicia estatal o una justicia desde el derecho positivo, y por el otro lado, una justicia comunitaria, una justicia indígena. Y entonces, esta generalmente impera la dinámica en la cual no hay un diálogo entre estos sistemas de impartición de justicia, sino a veces hay una supeditación de la justicia comunitaria indígena a esta justicia estatal desde el derecho positivo, y no hay un diálogo, ¿no? No hay un diálogo en pro de proteger los derechos de las mujeres, ¿no? Y acá también quiero recalcar algo, o quiero acentuar algo más bien, que tiene que ver con que si bien las comunidades indígenas son diversas, las mujeres indígenas de igual manera, ¿no? O sea, viven situaciones, aunque hay un elemento, digamos, coincidente que tiene que ver con que pertenecen a un pueblo originario, un pueblo indígena, pero tienen sus procesos diferenciados internamente. Entonces, hay algunas comunidades donde hay, digamos, como esta flexibilidad y esta posibilidad de cambio, de poner sobre la mesa como un tema de gobernanza comunitaria el problema de la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Y donde hay esta intención y esta voluntad de atender este problema. Y hay algunas comunidades donde la dinámica, digamos, de sus usos y costumbres de pronto, y del sistema patriarcal que está inmerso de pronto, tiene, digamos, ciertas particularidades que genera pues mayores complicaciones en el ejercicio de los derechos de las mujeres, particularmente una vida libre de violencia. Entonces, de pronto, desde esta perspectiva de decir que, bueno, es que en todas las comunidades indígenas la violación a los derechos de las mujeres es aún mayor que en las comunidades no indígenas, ese tipo de discursos desde una perspectiva binaria de no ver el problema desde su complejidad hace de pronto que pues que se supedite a un sistema de justicia como el comunitario indígena a la justicia estatal, ¿no? Y que hay comunidades en las cuales pues tienen buenas prácticas que han coadyuvado, no todas, pero sí hay algunas comunidades que tienen algunas prácticas que han coadyuvado a la protección de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Y otro de los elementos de estas barreras de los que nos habla Bonfil, Damari, Rosetta y Martínez, y el ECNIA también, tiene que ver con la impunidad, ¿no? La impunidad, con la corrupción que está presente también en las comunidades indígenas y en las comunidades no indígenas, desde la justicia estatal también, pues que agravan pues que las mujeres puedan tener acceso a la justicia, que puedan tener atención a esta problemática de la violencia de género. La siguiente, por favor. Y bueno, otro de los documentos bien importantes que retomo sobre, eh, sobre esta situación de la violencia de género, pues tiene que ver con el informe mundial de Iguanca, que es presentado ante la ONU en el Foro Internacional de Mujeres Indígenas en el año 2008, y que en este informe pues se da cuenta
que es bien importante considerar el problema de la violencia de género en su multidimensionalidad. Es decir, que la violencia de género contra las mujeres pues se produce de múltiples estructuras de opresión, ¿no? No solamente el sistema patriarcal, sino también el sistema racial, clasista, ¿no? Digamos, las dinámicas de opresión que derivan también del sistema capitalista, de la violencia estructural, del crimen organizado, pues hay múltiples sistemas, ¿no? Y también, pues la desigualdad social, estructural que existe, etcétera. Entonces, todos estos sistemas múltiples, pues se traslapan y operan de forma simultánea que van generando que la violencia de género, que de manera particular viven las mujeres indígenas, pues se agudice o tenga sus particularidades, ¿no? Y entonces, en este informe se dice, bueno, es que aparte de todos estos sistemas múltiples de opresión, pues también se vinculan con la disputa por los recursos naturales y el territorio, ¿no? Por ejemplo, el caso de las transnacionales que quieren adueñarse de los recursos naturales como es el agua, ¿no? Y de esas luchas internas que las mujeres participan como parte de los pueblos indígenas, y que en esa disputa también, por ejemplo, de los recursos naturales, pues uno de los territorios que violentan y que violentan y que lastiman, pues es el cuerpo territorio de las mujeres, ¿no? También que este sistema de múltiples opresiones, pues también se traslapa con la violencia por razones de género, ¿no? También la violencia ejercida por el Estado, esta violencia institucional, histórica, ¿no? También los conflictos armados, la militarización que está presente y también algo de lo que de pronto no se habla mucho, que es desplazamiento forzado, que también está presente en estos procesos. Entonces, todas esas dinámicas dan cuenta de la complejidad del problema público, ¿no? Y todos esos múltiples sistemas que se traslapan y opresiones que se traslapan, pues potencian las desventajas, las exclusiones, las desigualdades que viven las mujeres, no solamente en sus espacios comunitarios, ¿no? Sino también en su relación con la sociedad nacional y con las instituciones. Este, y en este último punto, quisiera agregar que, por ejemplo, digamos, si bien desde el Estado se ha puesto en la agenda pública desde pues, estas movilizaciones de los colectivos de mujeres, se ha puesto en la agenda pública la urgente atención de la violencia contra las mujeres, en este caso de las mujeres indígenas, eh, pues el Estado, digamos, se supone que debería, ¿no?, de implementar políticas públicas que atiendan estos problemas. Pero ¿qué sucede cuando el Estado implementa políticas públicas que no consideran estas múltiples estructuras de opresión y que ve el problema desde una perspectiva binaria, desde una perspectiva unívoca? ¿Qué es lo que sucede? O sea, que más allá del estado de solucionar un problema público, pues genera más problemas públicos, ¿no? Y es lo que ha sucedido en varias intervenciones gubernamentales, ¿no? Según los estudios que se han realizado al respecto. La siguiente, por favor. Y lo que les mencionaba, que pues el no considerar esta particularidad contextual, y ojo, no estoy diciendo que la violencia que viven las mujeres indígenas es más intensa de la que, no, de la que viven, por ejemplo, las mujeres urbanas o las mujeres no indígenas, sino más bien a lo que me refiero es que es bien importante que en la atención de un problema público como es la violencia de género, para el caso particular de las mujeres indígenas, se tiene que considerar esa particularidad,
¿no? Se tiene que considerar la experiencia de cómo viven las mujeres esta problemática. Se tienen que considerar el elemento contextual, ¿no? Los contextos de diversidad y las diferencias culturales. Eh, porque, ¿qué es lo que ha sucedido? Que generalmente no se considera, entonces, más allá de solucionar un problema público, generan más problemas públicos, ¿no? La siguiente, por favor. Y en México existen dos grandes procesos. Este, ay, perdón. En México existen, este, pues, dos grandes procesos que han permitido impulsar, pues, por un lado, el avance del reconocimiento de los derechos de las mujeres y por el otro lado también el ejercicio de estos derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Eh, y dos de estos, el primero de estos procesos, pues tiene que ver con la promulgación, ¿no? De la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ay, perdón, que representan, esta ley pues representa pues avances significativos, claves en la legislación mexicana pues para la promoción, para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y no solamente eso, sino que la promulgación de esta ley pues ha implicado pues el desarrollo, ¿no? De una estructura institucional y normativa, eh, también así como pues acciones de sensibilización, acciones de capacitación, de formación de recursos institucionales, de promoción de programas, de proyectos y también algo bien importante, de acciones desde la sociedad civil, ¿no? Y estas acciones desde la sociedad civil, pues apoyadas con fondos públicos y privados, no sé, incluso hasta de organismos internacionales, y pues que en las últimas décadas pues también se han orientado al trabajo con las mujeres indígenas, ¿no? Incluso algunos colectivos de la sociedad civil, indígenas comunitarios, pues que han ayudado a la atención de este problema público. Entonces, pues esta ley ha coayudado, ¿no? Como a esa institucionalización y a ese desarrollo de una estructura institucional, normativa, y pues con estos elementos que les planteo. Y el otro proceso bien importante, pues está representado pues por las iniciativas, este, pues que han ido tomando de alguna manera forma y consistencia en las organizaciones de mujeres indígenas, ¿no? Y que estas organizaciones de las mujeres indígenas, pues que han gestionado pues recursos y apoyos, ya sea gubernamentales, privados, de organizaciones internacionales, etcétera, nacionales, pues para poder pues atender este problema y que pues han estado apoyadas pues por una legitimación social, cultural y también política, pues de la necesidad, ¿no? De atender esta problemática pues de la violencia de género, como un tema público, como un tema, no solamente un tema público, sino también como un tema de desarrollo, como un tema de recursos humanos, pero algo bien importante, como un tema de gobernanza comunitaria. O sea, estos colectivos de mujeres, pues también en el país, en las comunidades indígenas, pues han ayudado a poner sobre la mesa, por ejemplo, en la Asamblea Comunitaria, que es una de las instituciones de la Organización Comunitaria Indígena, de poner sobre la mesa pues el tema de la violencia como un tema público, como un tema de gobernanza comunitaria, y de poner sobre la mesa que la cuestión de la violencia de género no es un tema que únicamente compete a las mujeres, sino en la medida en que las mujeres están bien, la comunidad va a estar bien, ¿no? Y me atrevo a decir que aunque algunas mujeres indígenas no se reivindican como feministas, me parece, desde esta, digamos, como
digamos que me parece que tienen una postura, me atrevo a decir desde una perspectiva, no todas, ¿no? Algunas, y desde una perspectiva incluso, ¿no? De feminismo comunitario, de decir, este problema de la violencia de género contra las mujeres es un problema que afecta a la comunidad, es un problema comunitario, y en ese sentido a toda la comunidad le compete, pues estar consciente de eso y participar en los procesos para la atención de esta problemática, ¿no? Y eso lo han logrado las mujeres tratando de flexibilizar, ¿no? Esta organización comunitaria y de ponerlo en diálogo, pero no desde una mirada, desde un sistema patriarcal, sino poniendo sobre la mesa todos esos sistemas que no solamente han afectado a las mujeres, sino que también han afectado a toda la comunidad indígena, a su pueblo, ¿no? O sea, sí, las mujeres viven de manera muy fuerte este sistema patriarcal porque viven esta violencia tanto dentro como fuera de sus comunidades, pero también sus compañeros, pues están viviendo esta violencia que también ellas viven de un sistema capitalista, ¿no? De la militarización, de la violencia estructural, de la violencia institucional, etcétera, ¿no? Entonces, entonces pues eso ha ayudado y entonces estos colectivos que les menciono, pues han conformado un corpus de experiencia cultural y también de experiencia política y de experiencia social que son representativas y que han empezado y bueno, yo diría que ya han mostrado, ¿no? La dimensión de la problemática de la violencia de género, los vínculos con la violencia estructural, también las formas de resistencia de la comunidad, la agencia que han tejido las mujeres indígenas, la agencia para la solución de este problema público, tanto dentro de sus comunidades como fuera de sus comunidades, ¿no? Y un ejemplo al respecto tiene que ver, por ejemplo, tiene que ver con las casas de la mujer indígena. En particular, por ejemplo, de la Casa de la Mujer Nashwin, ¿no? Que está en Matías Romero. Y que, por ejemplo, y que este colectivo, ¿no? De Nashwin, no sé si lo pronuncio bien, me disculparán, que este colectivo de mujeres indígenas, pues, digamos, retomando elementos de su cosmovisión indígena, de sus prácticas comunitarias, diseñaron un proyecto para la atención de la violencia, para sanar la violencia, para dar asesoría legal, para dar apoyo psicológico, para dar acompañamiento a estos casos de la violencia que sufren las mujeres indígenas, pero algo bien importante, pues que también incorporaron a los hombres en ese proceso, ¿no? Y que lo hacen desde una perspectiva comunitaria, o sea, no decir estamos peleados con los hombres, sino veámonos como comunidad para atender estos procesos. Entonces, en el caso de las casas de la mujer indígena, que son proyectos que se gestan desde la comunidad y que aprovechan, digamos, esas ventanas de oportunidad que se han gestado desde el Estado, desde las políticas públicas, y de decir, bueno, voy a retomar esta posibilidad para atender este problema desde su complejidad comunitaria, ¿no? Y ponerlo ahí sobre la mesa. Entonces, ese es nada más un ejemplo de las casas de la mujer indígena como uno de estos colectivos de la organización de la sociedad civil, de mujeres indígenas que han ayudado en estos procesos. Y pues bueno, a estos factores y estos elementos que han coadyuvado en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres, pues no se han dado en completa armonía, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, esta cuestión de la tensión entre los derechos individuales y colectivos, pues está latente, ¿no? Porque en estas luchas que las mujeres han emprendido o en esta reivindicación por sus derechos que las mujeres han emprendido,
pues también el hecho de que ellas pongan sobre la mesa que viven una violencia por parte de sus compañeros, ¿no? Por parte de la sociedad que deriva pues también de este sistema patriarcal, pues también pone sobre la mesa el que sus mismos compañeros y la misma organización comunitaria cuestione a las mujeres, ¿no? Sobre por qué están haciendo eso, porque generalmente dicen, bueno, es que el hecho de que digan que dentro de la comunidad hay desarticulaciones, hay violencias, pues debilita el movimiento de la comunidad para la exigencia de sus derechos, para la reivindicación de sus derechos, y entonces pues también, digamos que genera fisuras a través de las cuales pueden ser utilizadas pues por diversos actores para decir que en las comunidades indígenas todas son totalmente violentas y ver este problema desde una perspectiva binaria donde se les criminaliza a las comunidades indígenas y se les estigmatiza de que son violentos, salvajes, ¿no? Cuando en realidad no es así, o sea, en realidad tiene sus matices, o sea, no es blanco y negro, sino hay claroscuros, etcétera, o sea, hay una diversidad, ¿no? Entonces, pues las mujeres han sido cuestionadas también desde sus comunidades por poner sobre la mesa esa subordinación que viven, por poner sobre la mesa esas relaciones de desigualdad y exclusión que no son exclusivas de las comunidades indígenas, también se dan en comunidades que no son indígenas y también, pues, comunidades indígenas o no, pues todas las comunidades tienen usos y costumbres, ¿no? Este, y entonces, pues eso ha sido difícil para las mujeres, ¿no? Ese proceso, esa paradoja de la defensa y buscar el diálogo entre los derechos individuales y los derechos comunitarios. La siguiente, por favor. Bien, a continuación les voy a platicar, voy a tratar de ser breve, platicar sobre esta propuesta de investigación de mis estudios de doctorado. Y esta investigación, pues está en este marco de la violencia de género que viven de manera particular las mujeres indígenas, ¿no? Sobre este tipo de intervenciones vía políticas públicas que desde los gobiernos se han gestado para atender esta problemática. Y una de estas políticas públicas pues está vinculada con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Como ustedes saben, la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género es un mecanismo de política pública, algunos lo han definido así como un mecanismo de política pública, que da pie a que se generen acciones, políticas públicas para la atención de este problema, aunque no es un mecanismo propiamente para las comunidades indígenas, para las mujeres indígenas, con base en algunas investigaciones recientes, entre ellas la de Liliana Vargas y Sonia Frías, es una de las más recientes, donde hacen un seguimiento a a la alerta de violencia de género y en las mujeres indígenas, ¿no? Y entonces en ese seguimiento que hacen, pues dan cuenta de la siguiente situación que más adelante les voy a comentar y que de manera particular el estudio que yo hago es qué sucede con la alerta de la violencia de género materializada en políticas públicas en dos entidades que son dos entidades que tienen su singularidad en estos procesos de alerta. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bien, en este trabajo que hacen, en esta investigación de Vargas y Frías, hacen un trabajo donde dicen, bueno, de todas las alertas que se han decretado desde el 2015 hasta el 2021, me parece, sí, hasta el 2021, dicen, bueno, ¿cuáles son los municipios o hay municipios que son indígenas y que tienen una presencia significativa en las declaratorias de alerta, ¿no? Y entonces resulta que de todas las entidades que tienen la declaratoria de alerta de violencia de género, pues hay en algunas entidades donde hay
un gran alto número, ¿no?, de comunidades indígenas con alerta de violencia de género, ¿no? Y entre ellas, pues destaca el caso de Oaxaca y el caso de Campeche, ¿no? Como dos de las entidades que tienen varios municipios con indígenas con alerta de violencia de género. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, Oaxaca es el primero, el pionero en solicitar la declaratoria de alerta de violencia de género para municipios indígenas en el año 2008, que no, que esa alerta pues no fue, pues no pudo tener la declaratoria, ¿no? Nada más emitió la solicitud, ¿no? Pero esa negativa y otros procesos que también ahí se presentaron, pues gestaron una movilización de tal manera que se reforma la ley y el reglamento en el año 2013, ¿no? Que tiene que ver con elementos vinculados a, pues a mayores claridades respecto a quienes pueden solicitar la declaratoria de alerta de violencia de género, y pues en este caso son organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y las causales, etcétera, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Campeche, Campeche en el año igual 2018, al igual que Oaxaca, solicitan por segunda vez la declaratoria de alerta de violencia de género y, perdón, la solicitan en el 2017 y en el 2018 a ambas entidades les dan se hace la declaratoria, ¿no?, de alerta de violencia de género. Y en el caso de Oaxaca como de Campeche, pues hay un porcentaje significativo de los municipios indígenas que tuvieron esta declaratoria de alerta. En el caso de Oaxaca es el 59% y en el caso de Campeche es el 75% de los municipios indígenas que tienen, perdón, el 75% de los municipios con alerta, pues son indígenas, ¿no? Entonces, pues el estudio lo sitúa en el caso de Oaxaca y de Campeche por estas particularidades para ver qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede con este proceso de política pública en estos municipios? Y la siguiente, por favor. Me voy a apurar porque tengo poco tiempo. Entonces, pues, ¿cuál es la problemática de la alerta de violencia de género? Por un lado, pues tenemos este problema que la violencia de género contra las mujeres, pues en el caso de estas dos entidades, pues no tiene que verse de manera homogénea, sino tiene que considerarse el elemento contextual, que estamos hablando que porcentajes significativos de los municipios con alerta, pues son municipios indígenas y tienen significativa población indígena, en este caso mujeres indígenas. Entonces, pues se debe de considerar, ¿no?, este elemento interseccional, ¿no?, este elemento multidimensional y los múltiples sistemas de opresión que convergen en este problema público. Pero por el otro lado también tenemos algunos problemas que se han gestado con base en los estudios que se han realizado al respecto sobre la alerta de violencia de género, que generalmente en los procesos de alerta pues hay una ausencia de actores claves. Por ejemplo, los colectivos indígenas, las mujeres indígenas, las autoridades comunitarias, pues generalmente no las vemos en esos procesos. La complejidad, pues, de que no se considere los contextos locales indígenas, que se obvia la interseccionalidad. Otro problema, pues, que generalmente el gobierno utiliza las alertas como un castigo de manera politizada para desacreditar los gobiernos estatales y los gobiernos estatales para desacreditar los gobiernos municipales y más si son del partido opuesto, ¿no? Y también pues que las autoridades locales ven la alerta como una intromisión a su jurisdicción de gobierno, como opositora a su régimen, más si en las comunidades indígenas se rigen por sistemas normativos indígenas, entonces lo ven más como una oposición donde hay una, pues una obligatoriedad por parte de las autoridades locales y estatales, pues para emprender acciones al respecto.
y que hay resistencia, ¿no?, a la implementación de acciones para atender la problemática, la verticalidad de las decisiones, y algo bien importante, que, que la política pública está atravesada por un régimen de género, y ese régimen de género pues tiene que ver con que hay ciertos estereotipos, ciertos roles, cierta producción y reproducción de las desigualdades de género inmersas en la política pública, ¿no? Pues hay una reacción patriarcal. O sea, esto con base en los estudios que hay al respecto, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, la pregunta que yo, de mi propuesta de investigación, pues es cómo los sistemas políticos de diferente nivel de gobierno, me refiero que estamos hablando de la alerta de violencia de género que viene desde un mecanismo federal, y luego aterriza a lo estatal y luego se va a lo municipal. Entonces tenemos, por un lado, un sistema de partidos políticos y por el otro tenemos un sistema normativo interno, ¿no? Un sistema normativo interno que está vinculado con una organización social comunitaria. Entonces, yo lo que pongo sobre la mesa con esta pregunta es cómo esos sistemas políticos de diferente nivel de gobierno y la organización comunitaria indígena presentes en el proceso de la política pública de alerta de violencia de género en el ámbito municipal indígena de Oaxaca y Campeche, ¿qué influencia tiene esta operación en la implementación de la política pública, ¿no? En la solución del problema público? Partiendo del hecho que los sistemas políticos están configurados, por un lado, desde una perspectiva teórica del régimen de políticas públicas, están configurados desde discursos o lógicas legitimantes del régimen político que se tiene. Y ese régimen político no solamente está configurado por discursos, que esos discursos pueden ser discursos atravesados por un sistema patriarcal, sino también discursos atravesados por un sistema racista, por un sistema clasista, y también está atravesado por arreglos político-institucionales, pero también está atravesado por un sistema normativo particular, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿cómo en ese contexto particular se está gestando este proceso de política pública, pensando el proceso de política pública desde la configuración de contenido y consecuencia, es decir, diseño e implementación? Entonces, ¿cómo en ese contexto, qué influencia puede tener en el proceso de la implementación de la política pública estos sistemas políticos que están interactuando con sus diversos factores y elementos en la solución del problema público? Paso a la siguiente, por favor. Y las preguntas específicas es, por un lado, cómo esta política se está instrumentalizando, cuáles son las ideas y el sentido y contenido de estas políticas públicas presentes en un contexto donde hay sistemas políticos diferenciados. La siguiente, por favor. La otra pregunta es cuáles son las relaciones y estrategias políticas de la interacción entre los diferentes actores institucionales. Y por último, ¿qué elementos influyeron para que en Campeche se levantara la alerta de violencia de género? Yo esta pregunta, bueno, en el caso de Campeche, en el año 2021 hicieron un levantamiento parcial de la alerta de violencia de género para estos municipios indígenas. Entonces yo decía, ¿será que la organización comunitaria indígena coadyuvó para que se hiciera este levantamiento? Porque es único en el país, ¿no? Y pues bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, el argumento hipotético desde el que yo parto es que el proceso de las políticas públicas derivadas de la alerta de violencia de género en el ámbito municipal indígena de Oaxaca y Campeche, pues responde, por un lado, a un esquema universal, a una instrumentalización estandarizada que produce procesos homogéneos de atención a la violencia de género. Es decir, el problema de la violencia de género se ve como que todas las mujeres vivimos la violencia de género de la misma manera, ¿no?
Y por otro lado, pues eso ha propiciado, ese tipo de políticas propicia más desigualdades y violencia de género, al obviarse la contextualidad, lo que les decía. O sea, el Estado se piensa que pues va a atender problemas públicos, pero cuando no considera el elemento contextual, pues genera más problemas públicos. Y pues esta situación pues se apoya en la dinámica de un entramado institucional de distintos sistemas políticos, pues que sitúa a los actores locales, en este caso pues a las mujeres indígenas, a las autoridades comunitarias, a los colectivos indígenas, etcétera, pues en posiciones y en relaciones de poder diferentes, ¿no? Donde no se consideran ni sus ideas ni sus intereses, pues en la solución del problema público. ¿No? Incluso en la misma comprensión de cómo están pensando el problema de la violencia de género. La siguiente, por favor. Y bueno, yo rápidamente me estoy basando primero, por un lado, en el elemento de la política pública, ¿no? Desde el estudio de las políticas públicas. Generalmente se han hecho investigaciones de esta naturaleza, pero desde una perspectiva del análisis de política pública, es decir, en la cuestión de causa-efecto, cuáles son los efectos de esta política, digamos, el elemento de resultados, los indicadores, un análisis más técnico, ¿no? Y en mi caso, yo lo que estoy intentando hacer es un estudio de políticas públicas, donde el elemento central es la dimensión política, ¿no? La dimensión política, donde converge la polity, la policy y la politics, ¿no? Donde converge el elemento político, también la política pública en sí misma y donde converge el Estado, ¿no? El gobierno. Y estoy considerando estos elementos de la interseccionalidad y la perspectiva del feminismo comunitario, ¿no? Que también me va a permitir ver este elemento multidimensional de la violencia y ver qué pasa, ¿no? Con esto de diálogo entre los sistemas normativos internos y el derecho comunitario indígena. La siguiente, por favor. Y bueno, la estrategia metodológica de la que yo me estoy basando es de método etnográfico, pues los dos estudios de caso que les mencioné, que es el caso de Campeche y el caso de Oaxaca, desde una metodología cualitativa, y la selección de casos fue por criterio de concordancia, o sea, en el caso, por ejemplo, de, 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 de Oaxaca y de Campeche, pues los dos son entidades donde la declaratoria se dio a municipios indígenas, que comparten características, que tienen un sistema normativo indígena, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Oaxaca es reconocido abiertamente, ¿no? Y en el caso de Campeche, pues está la ley, pero no hay un reconocimiento. O sea, las autoridades, por ejemplo, en las entrevistas que realicé me decían, no, pues desconocemos esa ley. Y el método de análisis de contenido también, de todos los documentos oficiales que hay en la CONAVIN, en el Mujeres, sobre esta política pública, sobre las acciones que se han implementado en estas dos entidades, estoy revisando pues estos elementos, los discursos que hay sobre el problema público, la cuestión normativa y la cuestión de los arreglos, cuáles son los compromisos que hay sobre este problema. Y las técnicas de investigación, pues la revisión de documentos oficiales, entrevistas semiestructuradas, observación participante y no participante, directa y online. La siguiente, por favor. Bueno, es lo que ya les... bueno, ya realicé entrevistas, por ejemplo, como ustedes saben, la alerta de violencia de género tiene un grupo multidisciplinario que da seguimiento a la alerta, ¿no? Que desde que hacen la solicitud, pues se gesta para hacer el diagnóstico, para ver si efectivamente se amerita la declaratoria o no, y para dar seguimiento a la implementación de las medidas derivadas de la alerta. Entonces hice entrevistas a los GIM, estos grupos multidisciplinarios de Oaxaca y de Campeche, también entrevistas a organizaciones de la sociedad civil,
que participaron en el proceso de diseño como de implementación de esta política, a titulares de instancias municipales de la mujer, de la instancia del Instituto Municipal de la Mujer de Campeche. En el caso de Oaxaca, como hay justo cambio de gobierno, pues no hay esa apertura para ni los tiempos tienen, ¿no? Ahorita por este cambio de gobierno, ¿no? No es posible que me puedan dar la entrevista, pero ya, digamos que en el caso de Oaxaca y de Campeche, pues tuve este acercamiento con las titulares de las instancias y con actores claves de las comunidades para ver qué sucede con este proceso de la política pública. El siguiente, por favor. Y ya, por último, les voy a compartir un poquito así brevemente, porque ya falta poco tiempo, de los resultados preliminares. En el caso de, de Oaxaca y de Campeche, de esos dos casos, pues en la alerta de violencia de género eh, ha sido una, digamos, una política pública digamos que ha estado en cierta medida desarticulada, ¿no? O sea, más bien no hablamos de una política pública en ambas entidades, sino más bien son acciones desagregadas, ¿no? Desarticuladas, que no están coordinadas, y son acciones que se han gestado en un proceso donde la alerta de violencia de género se ve como una obligación, ¿no? Como una imposición. Aunque también han comentado en entrevistas que la alerta de violencia de género, que tal vez la alerta de violencia de género no ha permitido que mejore la situación de las mujeres en materia de violencia, pero por lo menos ha visibilizado que existe un problema de violencia y que existe un problema de violencia que viven de manera particular las mujeres indígenas. Ha servido para visibilizar ese problema y que ha servido también para que, aunque sean limitados los recursos, pero para que por lo menos haya un recurso para implementar algunas acciones para la atención de la violencia, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me sorprendió cuando algunas comunidades, en algunas comunidades, autoridades, me decían, pues qué bueno que tuvimos la alerta, porque solamente así nos pusieron los ojos sobre nosotros y nos dieron por lo menos algo de recurso, porque estamos totalmente olvidados, pues para emprender algunas acciones, por lo menos de capacitación, ¿no? Entonces, ese elemento, ¿no? Y también otro elemento es que pues la alerta se ha politizado, o sea, por ejemplo, algunas titulares de instancias me decían, me llama la titular a nivel estatal para decirme, ¿tu presidente te apoya? Y le pregunta por qué es el presidente del partido opuesto, ¿no? Y le dice, ¿tu presidente te apoya en las acciones para la atención de la violencia, ta, ta, ta? Y le dice ella, sí, sí recibo apoyo. Ah, bueno, está bien. Y le dice la titular, y no me vas a, o sea, no hay algún tipo de apoyo, no sé, algún tipo de, por lo menos de capacitación para saber yo como titular de la instancia municipal qué más puedo hacer para ayudar a las mujeres en esta problemática que viven. Y le dice, no, porque no hay recursos. Entonces me decía esta titular, a mí nada más me llamó para, voy a prender la luz un minuto. Me decía, a mí nada más me llamó, pues me decía la titular estatal, ¿no? Me decía, no, pues es que, um, me preguntaba si el presidente municipal me ayudó o me está ayudando o hay un apoyo, no para brindar recursos o para brindar apoyo por parte del instituto o de la Secretaría de las Mujeres en el Estado, sino es para, pues para ver si se agarran de ahí para llamarle, hacer una llamada de atención a la autoridad municipal, ¿no? Digamos, el instrumento se tiende a politizar el mecanismo de la alerta de violencia de género.
Y otro, en cuestiones de la implementación, o sea, yo veía que en el caso de diseño, tanto de Campeche como de Oaxaca, en el caso de diseño, el grupo interdisciplinario, afortunadamente, las integrantes de estos grupos en ambas entidades, pues su perfil académico de que tienen expertise en materia de género, en estudios de género, en materia de estudios vinculados con pueblos indígenas, en materia de violencia, de interculturalidad. Eso ha ayudado a que en el establecimiento de las medidas, en ese diseño de las medidas, se considere de manera diferenciada la afectación de la violencia de género contra las mujeres y de manera particular contra las mujeres indígenas y se considere ese elemento contextual. A mí me parece que eso ha ayudado y que también algunas integrantes del GIM de estas dos entidades, pues algunas se reivindican como mujeres indígenas, ¿no? Este, algunas se reivindican como mujeres indígenas, algunas incluso me compartían pues las luchas que han tenido para poder ocupar esos cargos por la violencia que como mujeres han vivido, ese racismo, ¿no? Que han vivido y que para ellas formar parte de ese ejemplo les ayudó, ¿no? A poner sobre la mesa esa situación. Entonces, ese es un elemento para mí muy rescatable, o sea, que mujeres indígenas o que se reivindiquen indígenas o que tengan este expertise, formen parte de un grupo que da seguimiento y que tiene un papel importante en este proceso, pues ayuda a que en el diseño de estas medidas, pues se considere este elemento interseccional de la violencia de género. Sin embargo, ya cuando estas medidas se las retoma el gobierno estatal y el gobierno municipal, pues no se considera ese elemento. Por ejemplo, ¿no? La implementación del 911, ¿no? El 911 marcan y entonces inmediatamente llega una patrulla y va a auxiliar a las mujeres para que sufren violencia, ¿no? O que están en una situación de riesgo. Y entonces decían, no, pues en los Oxxos, en Campeche, decían, no, pues en el Oxxo van a poder entrar y van a marcar al 911 y pedir el apoyo, o desde ahí es un área segura donde las pueden auxiliar, etcétera. Y entonces me decía una integrante bueno, una de las titulares y de integrante del GIM que entrevisté, y me decía, bueno, y en la comunidad, ¿dónde encuentra el Oxxo? O sea, en la comunidad indígena que está en la sierra, ¿no? Que está bien alejada o que está en la costa, ¿no? ¿En dónde voy a encontrar el Oxxo? ¿No? O por ejemplo, dicen, ya integramos el elemento indígena porque sacamos algunos anuncios para la prevención de la violencia, algunos materiales escritos para la prevención de la violencia, que están escritos, por ejemplo, en maya, ¿no? O que están escritos perdón, que están escritos en alguna lengua originaria. Y decía yo, bueno, pero, o sea, nada más lo escribieron en una lengua originaria y entonces eso es suficiente para decir que es una política pública que está considerando el elemento contextual que es indígena. O sea, no. Y luego lo otro es que generalmente las personas que hablan alguna lengua indígena, pues es más, digamos, generalmente hablan la lengua, pero pues no la escriben y es complicado para leerla. Lo digo porque yo soy hablante de zapoteco y entonces si me dan un escrito en zapoteco donde me digan sobre la prevención de la violencia, pues no lo voy a poder leer ni entender bien porque, este, pues porque hay diferentes variantes de zapoteco, porque mi cercanía con la lengua pues es más oral, ¿no? Entonces, ese otro elemento. Y pues el otro elemento que tiene que ver con el marco normativo y que tiene que ver con el reconocimiento de la normatividad de los sistemas normativos indígenas, de las comunidades indígenas,
Pues es que generalmente imperan los discursos de, es que la justicia comunitaria e indígena, está atrasada, ya no debería de existir, violenta los derechos humanos, este, mm, eh, el no reconocimiento, ¿no? La invisibilización de la normatividad que está. Y también, o sea, sí es cierto que hay algunas comunidades donde no existe, como les mencionaba, esa barrera legal, que no existe algunas, digamos que no existe una normativa que proteja los derechos de las mujeres, ¿no? Que los salvaguarde. Pero también hay otras comunidades donde sí tienen experiencias y sí tienen prácticas y una organización comunitaria que ha coadyuvado a la atención de la violencia. La fotografía del lado izquierdo es de una comunidad de Oaxaca, es como uno de los municipios indígenas con buenas prácticas para la atención de la violencia de género, es el municipio de Santa María Yucuiti. En este municipio, la titular la titular de la instancia municipal de la mujer, que fue, que ha ocupado el cargo por dos periodos de gobierno, y la autoridad municipal, algo importante que hicieron es, dijeron, tenemos alerta, no sabemos qué es eso, investigaron, dijeron, ahora sí ya sabemos qué es eso, porque la autoridad estatal nada más nos dijo, tienen alerta, pero no nos dijeron en qué consiste, ¿no? O qué tenemos que hacer. Entonces decían, lo que nosotros hicimos fue poner el tema en la asamblea comunitaria. Y en la asamblea comunitaria pusimos el tema de la violencia de género como un problema de gobernanza comunitaria. Eso se me hace bien importante. Y luego, entre toda la comunidad dijeron, bueno, ¿y nosotros por qué tenemos alerta, no? O sea, quítenos ese tache, ¿no? Porque acá en la comunidad no hay violencia contra las mujeres. Y entonces ahí la comunidad tuvo esa flexibilidad de escuchar a las mujeres y que las mujeres dijeron, bueno, es que sí existe violencia, ¿no? O sea, está normalizada, pero esto es violencia. No, tal vez no una violencia que se traduzca inmediatamente en feminicidios, pero hay una violencia que es igual de importante, que es la violencia de género contra las mujeres, y que es esta violencia cotidiana y que si no se atiende puede llegar a desencadenar una violencia como es la violencia feminicida, ¿no? Entonces lo pusieron sobre la mesa y en esta comunidad de Santa María Yocuiti generaron un protocolo y generaron algo bien importante, un plan de acción comunitaria para la atención de la violencia de género. Y en esta comunidad, como sabemos que el presupuesto es limitado, que hay una alerta, pero que generalmente el gobierno estatal se deslinda, generalmente, no solamente en esos estados, sino pues los estudios dan cuenta que en varias entidades, los gobiernos, el titular y el gobierno estatal generalmente se deslindan de esta responsabilidad y dicen, te declararon alerta tú, Instituto de la Mujer, instancia estatal de la mujer, encárgate de solucionar el problema, eso no me compete a mí. Y entonces toda la responsabilidad se le queda a este instituto estatal, a esta secretaría, de resolver el problema con limitados recursos. Tal vez si se asignan a través de la participación en proyectos en CONAVIN o en mujeres para la atención de la violencia, pero no hay una partida presupuestaria específica, ¿sí? Que diga para atender la violencia de género. O sea, sí se dan algunos recursos, pero a través de la participación en convocatorias. Entonces, lo que hizo la titular y la autoridad municipal, y bueno, en este municipio lo que hicieron las autoridades municipales, fue gestionar recursos a través de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, para el desarrollo de los pueblos indígenas, y entonces a través de ahí solicitaron recurso y presentaron su propuesta de su plan de acción para la atención de la violencia de género, ¿no? Y y pues es una buena práctica, ¿no? Que destaco de este municipio. También está el municipio de Ixtlán de Juárez, ¿no? Donde también han puesto sobre la mesa, pues, tratar de poner en diálogo acciones para la atención de la violencia de género, pues aprovechando las estrategias y mecanismos comunitarios, ¿no? De su organización comunitaria. También el caso de Candelaria Losicha, que hicieron un protocolo de atención de la violencia de género y que
y que pues en el área encargada pues el área municipal encargada de la impartición de justicia y de la atención, pues ahí los integrantes, los integrantes, pues saben hablar la lengua indígena de esta comunidad. Entonces, pues eso ha ayudado, ¿no? Esos serían algunos de los resultados. Estoy trabajando al respecto, y pues sería todo. Pues muchísimas gracias y disculpen por la demora porque ya nos falta poquito tiempo. Gracias por su participación y bueno, me gustaría antes mencionar, mientras, bueno, ya tenemos preguntas en el chat, en un momento se las menciono, pero estuvo muy interesante lo que intentó exponer, en especial como que no nos quedemos solo, más bien como que nos abramos más a las posibilidades y que veamos como los matices que puede haber, no solo en las comunidades, sino también en estas cuestiones de género y en especial con las comunidades indígenas. Y bueno, también como lo que nos mencionó de las alertas al final también es como otro punto importante a resaltar, de que pues cómo también se termina politizando estas herramientas que se dan a las comunidades. Y bueno, voy a leer las preguntas del chat si no tiene inconveniente. Claro, adelante. Bueno, la primera es, voy a leer, ¿consideras que la perspectiva de género es suficiente para formular políticas públicas para erradicar violencia de género hacia mujeres indígenas o debe adherirse en esta formulación la óptica interseccional y cómo debería hacerse? Muchas gracias. Perdona, es que tengo un poco de tos. Este, Me parece que la perspectiva de género es una perspectiva que ha ayudado mucho a dar cuenta de esta situación particular, las desigualdades que vivimos las mujeres, dado este sistema patriarcal que está inmerso, pues, no solo en las comunidades indígenas, ¿no? Sino en todas las comunidades, ¿no? Y no solamente en la familia y en la sociedad, sino también en el mismo Estado. Hay una estructura y está presente un sistema patriarcal, ¿no? Incluso en el mismo régimen de las políticas públicas, en la misma estructura de la política pública está presente. Y en ese sentido, pues la perspectiva de género ayuda. Sin embargo, me parece que cuando hablamos de las comunidades indígenas, también debe de considerarse el elemento intercultural, ¿no? La perspectiva intercultural, la perspectiva interseccional, ¿no? Que nos ayuda a ver, digamos, la singularidad que tiene este fenómeno, no solamente para las mujeres indígenas, sino pues para las diversidades humanas, ¿no? Y las particularidades que existe al respecto. Y en este sentido, pues yo creo que el trabajo como vinculando por un lado esta perspectiva de género, esta perspectiva interseccional, la perspectiva intercultural, ayuda a ver el problema en su complejidad, no desde una mirada binaria, dual, sino verlo desde su complejidad, ver los claroscuros, ¿no? Que hay en este proceso, que hay en la configuración de este problema, ver los múltiples sistemas de opresión que se traslapan, que están presentes. Y yo creo que, ¿cómo debe de hacerse? Yo creo que uno de los elementos claves es la incorporación de los actores claves comunitarios, ¿no? La incorporación de las mujeres, ¿no? Víctimas de la violencia, de las familias que han estado en esta situación, que han tenido alguna familiar víctima de violencia, las comunidades, las autoridades agrarias, las autoridades comunitarias, la población, ¿no? Clave, que los colectivos de mujeres indígenas, los colectivos feministas, indígenas que también hay en las comunidades, o sea, es bien importante la participación
de la comunidad y la participación de las mujeres en este proceso. Y yo creo que eso ayuda. O sea, si está la participación de actores críticos, ¿no? Como son organizaciones de la sociedad civil, como es la misma comunidad, si están presentes en el proceso, van a poner sobre la mesa su experiencia, cómo le están viviendo, cómo le están pensando. Y me parece que, por ejemplo, algo que ayuda mucho es cuando se han gestado procesos de la configuración de la política pública, por ejemplo, desde las perspectivas de investigación-acción. O sea, que, por ejemplo, en los diagnósticos, como en el caso de la alerta, en el diagnóstico generalmente nada más participa el GIM, que revisa ver cuál es la situación de violencia, ¿no? Porque así lo establece la ley. Pero yo creo que sería muy bueno que cuando va el GIM, o sea, también hablar con estas autoridades, con los colectivos de mujeres que hay para ver cómo están viviendo el problema y también desde ahí gestar soluciones de manera conjunta. Yo creo que eso ayudaría mucho. Por ejemplo, en el caso de Campeche, algo que me decía una de las funcionarias es, me decía, eh, nosotras no llamamos a las organizaciones de la sociedad civil a participar en nuestro proceso porque pues nos van a generar más problemas. ¿Y por qué creen ustedes? Por la mirada crítica, ¿no? O sea, porque, pues porque van a poner sobre la mesa pues ese elemento singular, el elemento contextual, la experiencia, ¿no? De cómo se está viviendo el problema. Entonces yo creo que tal vez eso ayudaría, o sea, el pensar en considerar en el proceso de la política pública la participación. O sea, estoy pensando en que la política pública debería de estar gestada desde un proceso de gobernanza comunitaria para este tipo de procesos. Sería todo. Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta y te faltarían otras dos. En total faltan tres. Bueno, la siguiente dice, ¿cómo combatir el uso y costumbres de ciertas regiones de la República? ¿Cómo se aplica la ley en estos casos? Y bueno, aquí ya es creo que un comentario más, bueno, una percepción de la persona. Dice, lamentablemente el patriarcado viene con mucha fuerza desde el mismo matriarcado que nosotras mismas creamos desde el hogar. Gracias. Pues, ¿cómo combatir el uso y costumbre de ciertas regiones de la República? Varios colectivos y compañeras indígenas lo han puesto sobre la mesa. O sea, erróneamente se piensa, no, pues van a venir desde los gobiernos estatales o federales o organismos internacionales a las comunidades a decirles, deben de eliminar ciertos usos y costumbres que afectan los derechos humanos, ¿no? De las mujeres, por ejemplo. Pero estos colectivos de mujeres indígenas, desde sus organizaciones, pues han dicho, es que la solución está dentro de la comunidad. O sea, la solución está dentro de la comunidad y ya se han presentado esos procesos. Por ejemplo, en Oaxaca, Santa María Tlatigualtepec, que es un municipio indígena, donde pues en la asamblea comunitaria las mujeres han puesto sobre la mesa eh, pues que hay usos y costumbres que duelen y que lastiman a las mujeres y que es necesario hacer adecuaciones a esos usos y costumbres y repensarse, ¿no? Y pensar que en la medida en que esos usos y costumbres afecten a las mujeres, a la mitad de la comunidad, pues van a afectar a toda la comunidad. O sea, nuevamente es que la comunidad lo ponga sobre la mesa, dialoguen, y que a partir de ahí se vayan gestando estos procesos de pues críticos, ¿no? Desde la misma comunidad y me parece que hay varios municipios donde las mujeres han gestado esos procesos, ¿no? Y han buscado algunas estrategias para poder hacerlo, ¿no? Y también, pues en la misma normatividad, por ejemplo, de la normatividad estatal, pues se tiene
que pues se tienen que respetar las dinámicas organizativas de los pueblos indígenas, pero aquellos usos y costumbres que atenten contra los derechos de las mujeres, pues se tienen, esos no, digamos que no deben de estar presentes, ¿no? Que esos usos y costumbres que violenten los derechos humanos, pues que no deben estar presentes y entonces la autoridad estatal puede participar, ¿no? Para evitar que estas dinámicas se sigan presentando. El detalle es cuando no se comprenden de manera, pues, amplia estos procesos. Por ejemplo, hablo de la participación política de las mujeres indígenas, ¿no? Que mediante la normatividad, por ejemplo, desde el gobierno federal y desde el gobierno estatal, pues obligan a las comunidades a que las mujeres se incorporen en los procesos, que está bien que exista una participación política de las mujeres. Sin embargo, a veces no se comprenden también los procesos internos de las comunidades. Por ejemplo, dicen, sí que participe, pero hay un sistema de cargos, entonces donde empiezan con cargos, por ejemplo, de topil, o si no es de topil, pues tal vez de secretaria, y entonces ya después la presidencia municipal o una regiduría. Entonces a veces eso no se llega a comprender. Pues bueno, ese es un tema pues muy complejo, ¿no? Precisamente por esto que les comento, porque de pronto el problema se llega a ver desde una mirada binaria. Gracias. Bueno, voy a hacer la otra pregunta, que es, ¿qué propuestas tendrías para implementar en las políticas públicas contra esta violencia de género que afecta a las mujeres indígenas, considerando el sistema? Pues yo creo que uno de los elementos claves es digamos que en estos procesos se tiene que considerar en la toma de decisiones a los actores comunitarios, las y los actores comunitarios claves, ¿no? Los que ya les mencioné, los colectivos de mujeres indígenas, las mujeres indígenas en los procesos, las autoridades comunitarias, porque yo creo que en las comunidades hay algunas estrategias rescatables que ayudan y que si participan estos actores en el proceso van a poner sobre la mesa en el contenido de la política pública, en el diseño de la política pública, incluso cómo están concibiendo el problema público, ¿no? Cómo están concibiendo el problema público y eso va a ayudar a que el diseño de las políticas pues esté cercano a la realidad, ¿no? A la experiencia sentida y vivida de cómo se vive en este problema de la violencia de género. Yo creo que eso ayudaría. Yo creo que también los procesos de investigación-acción, ¿no? Por ejemplo, en los diagnósticos, en los procesos de diseño, eso ayuda. Y algo bien importante, escuchar a las comunidades, o sea, las comunidades eh, tienen algunas buenas prácticas que ayudan, ¿no? Por ejemplo, el caso de las CAMIS que les comentaba, de las casas de la mujer indígena, y que son gestados pues desde las mismas mujeres indígenas, ¿no? Y que las CAMIS pues integran estos elementos de la cosmovisión comunitaria incluso para sanar la violencia, para la atención de la violencia, y que se me hace una muy buena práctica reconocida a nivel internacional, ¿no? Gracias. Y bueno, ya esta sería la última. ¿Cómo nos podemos acercar a estos espacios, comunidades en los que no se ha tenido, perdón, un procedimiento adecuado al momento de tratar temas de género? Em, Pues yo creo que ayuda mucho, o sea, el hecho de, bueno, no sé, o sea, al menos yo lo veo así, que desde la experiencia que me han compartido compañeras indígenas, desde sus colectivos y también de las investigaciones que se han hecho sobre estas buenas prácticas, pues, de las mujeres indígenas en las comunidades, algo que ha ayudado es em, pues pensar la violencia de género incluso desde su posicionamiento político, o sea, que se posicionan desde un feminismo comunitario, eh, este, desde pensar y repensar las relaciones y las dinámicas de género
en su complejidad, o sea, no verlo desde un sistema únicamente patriarcal, sino que hay una historia ahí presente, que hay una violencia institucional, que hay una historia que nos dejó la conquista, ¿no? Que hay una dinámica de un sistema racista ahí presente, ¿no? Que incluso hay feminismos que no nos representan, ¿no? Que no nos representan y que parten desde otras perspectivas, desde otras experiencias, ¿no? De cómo viven las problemáticas de género. Entonces, yo lo que he visto es que se han posicionado, tal vez no lo dicen abiertamente, decir, nos estamos posicionando desde un feminismo comunitario, pero la perspectiva política de este feminismo comunitario y teórica también, y filosófica también ha permitido tratar de poner en diálogo a las comunidades y pensar este problema, digamos, como un problema comunitario, ¿no? Como un problema, no sé, pues como pensar incluso la afectación de la violencia que atraviesa nuestros cuerpos pues como una violencia del territorio de la comunidad indígena, ¿no? O sea, bueno, yo lo pensaría pues desde ahí. Gracias. A usted, hay alguien que creo que levantó la mano, así que no sé si le gustaría participar esa persona. Sí, hola, buenas tardes, maestra. Me dejó muchas interrogantes y creo que como para no profundizar mucho o robar un poco o algo de tiempo, no sé si podría contactarla por vía correo electrónico, porque igualmente me encuentro construyendo un proyecto de investigación para la tesis de licenciatura sobre migración de mujeres en el Istmo de Tehuantepec y creo que sería fructífero dialogar algunas cosas que surgieron ahorita en la sesión. Si me lo permite tener un contacto con usted, se lo agradecería. Sí, claro, con mucho gusto. Si gustas, dejo mi correo electrónico acá en el chat y pues con mucho gusto. Muchas gracias, sí, muy amable. Bueno, muchísimas gracias por venir bueno, a exponer sobre su tema de investigación, maestra Alicia Martínez. Y también me gustaría agradecer a quienes nos estuvieron pues viendo la transmisión tanto en Zoom como en Facebook. Y bueno, mencionar que bueno, en el Seminario de Acciones Colectivas y Mecanismos Gubernamentales, la siguiente sesión vamos a tener la participación de Marlene Elizabeth González Ibarra, que nos va a hablar sobre las redes de mujeres para afrontar la violencia de género. Bien, muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.